El próximo 17 y 18 de noviembre se cumplen 100 años del estreno del primer largometraje de ficción de la historia de Colombia. Se trata de María, de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, con la producción del exfraile Francisco Posada y las actuaciones de Estela López Pomareda como María y Hernando Sinisterra como Efraín. Película basada en la obra del mismo nombre del escritor Jorge Isaacs, filmada entre Cali, Buga y la Hacienda El Paraíso, en el Valle del Cauca. Una cinta llena de leyendas, gracias a que hasta el día de hoy no se puede ver porque se encuentra perdida, además de las repercusiones que tuvo y los testimonios de la época. Sin duda alguna, el filme más buscado por historiadores y arqueólogos del cine colombiano. En este episodio de Oiga Vea Podcast, charlamos con Rodrigo Vidal, un reconocido cineclubista y docente de historia del cine nacional, además de Dayana Molina, historiadora vinculada al Museo de la Cinematografía Caligút. Hernando, lo que vas a ver es el único fragmento existente de la película María. Yo la vi muy pequeño y es curioso que la última escena de este trozo tan pequeño, cuando pasan los jinetes por el río, fue la que más me impresionó porque naturalmente en mi mente infantil pensaba que estaban en peligro y que podía haber algún problema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. En esta ocasión vamos a charlar sobre una película que está cumpliendo 100 años. Yo creo que es uno de los eventos cinematográficos de este año en Colombia porque pues estamos cumpliendo 100 años la película que vio nacer el cine de ficción en nuestro país, la película María de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, que casi no se menciona este personaje, pero pues creo que también tiene la misma importancia de Máximo Calvo. Ya estaremos hablando de eso con uno de los invitados que tengo el día de hoy, un invitado muy importante porque es un invitado que tiene una trayectoria larga en la ciudad de Cali como cineclubista, ha dirigido el cineclub de la Universidad del Valle, de la Universidad Autónoma, entre otros. También actualmente dirige el Cineclub de Amigos. Es una persona que, bueno, además ha sido productor, docente. A mí particularmente me dio la clase de historia del cine colombiano en la Universidad Autónoma y sé que es una persona de mucho conocimiento. Entonces, bueno, voy a saludar al profe Rodrigo Vidal. Profe, ¿cómo vas? Muy bien, Víctor. Encantado de tenerlo, profe. Me gustaría, antes de comenzar, que mencionara un poquito más de su trayectoria. Yo mencioné más o menos lo que conozco, pero bueno, sí me gustaría que de pronto la gente que no lo conoce, lo conociera a través de un perfil un poco más amplio suyo. Bueno, sí, pues he estado siempre comprometido con el cineclubismo desde cuando era estudiante y yo soy de la primera promoción de Comunicación Social de la Universidad del Valle y estando estudiante junto con otros compañeros como Oscar Campo, William González, Carlos Tofiño, Luis Fernando Manchola fundamos el Cineuclub. Básicamente era pasar cine colombiano cuando era muy escaso. La producción en ese momento, estoy hablando a mediados de los años 70 y no había dónde conseguir el material pues antiguo de cine, pero bueno, ahí logramos subsistir. Y pues fue la experiencia de haber estado durante un tiempo en el Cineclub de Cali. Ahí trabajé más o menos desde el año 75 hasta cuando se acabó en el 78. Y bueno, eso fue una muy buena experiencia, un buen aprendizaje que pues lo sabía aprovechar. Luego hice cine Super 8 experimental y la frustración era que no había donde mostrar las películas. Entonces organicé el Festival Internacional de Cine Super 8 de Cali, que fue del 80 al 81. Fueron dos versiones que se hicieron de este festival en la Cinemateca La Tertulia con la Universidad del Valle y con la Cámara de Comercio de Cali. Listo, profe, muchas gracias por estar aquí. Le repito, igualmente es muy chévere poder conversar sobre la historia del cine nacional, que creo que poco se habla también, ¿no? Se tiende a hablar sobre todo del cine actual o del cine contemporáneo, pero poco se habla
de la historia del cine nacional, o bueno, al menos en las escuelas de cine. Y chévere poder hablar de esta película a propósito de los 100 años. Entonces la primera pregunta que se me ocurre hacerle es, ¿cuál es la importancia de esta película, María, de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, profe? Bueno, pues la película nadie la ha visto de la gente que está viva en este momento, ¿no? Quienes la vieron, pues la vieron entre el 22, más o menos el 26 o 27 que se acabó la circulación de la película. Si hay alguien que la ha visto, pues ya es gente de mucha edad que no creo que recuerde nada. Yo creo que la película no debe ser una película muy impactante, debe ser bastante monótona. De todas maneras, es una película que duraba 3 horas, con Bastante larga, ¿no? muy larga para una película muda, y que los dos directores pues se odiaron todo el tiempo, ¿no? Tuvieron muchas broncas entre ellos dos, que se hubieran puesto de acuerdo debe haber sido muy difícil. De todas maneras, el profesor Concha escribió hace unos 5 o 6 años el primer tomo de una historia del cine bastante detallada de cine nacional, de cine colombiano. Él en una parte que se habla de la película hizo una muy buena recopilación de los artículos de prensa que salieron con respecto al estreno de María. Unos la alaban, que estaba muy cercana a la novela, que le faltaban diálogos de la novela, y otros pues la condenaron, como decir que eso era un esperpento, que era pésima. Y bueno, buena, mala o lo que sea, de todas maneras fue el primer largometraje argumental que se hizo en el país. Pero bueno, lo más importante, además de haber sido la primera película, es que a partir de ella se hicieron 8 largometrajes directamente, no relacionados con la película, pero sí con la producción de la película. Eso generó pues mucha energía positiva para la ciudad, ¿no? Cali era capital del naciente departamento, llevaba 12 años cuando se hizo María. El departamento nace en 1910. También Gonzalo Mejía, que es un gran comerciante e industrial paisa, que ya había tenido contacto con el cine, había estudiado en Estados Unidos, había visitado pues el naciente Hollywood de la época, había hecho un gran teatro en Medellín que fue el Teatro Junín, un teatro muy bonito de capacidad para 5.000 personas. Él se lanza como productor de Bajo el Cielo Antioqueño, que es de las pocas películas que se conserva de este periodo de cine de los años 20, del cine colombiano. Y en alguna entrevista dijo que él había decidido hacer Bajo el Cielo Antioqueño porque después de ver María quedó con un sabor bastante amargo de que la gente viera que Colombia era tan atrasada como se mostraba en María, que éramos tan rural, sí, atrasadísimos, y entonces él decide hacer Bajo el Cielo Antioqueño en oposición a María. Y es todo lo contrario, ¿no? Muestra la Medellín pujante, con sus fábricas, con sus carros, con sus calles, edificios. Es pues otro tipo de película con más dramática, con más acción. Él la produce y actúa en la película. Y pues la producción, la realización de la película la hicieron el Papa y sus hijos, pues siempre se han conocido como los hermanos Acevedo, que fue como la primera película que hacen los Acevedos en Colombia. Entonces, generó, digamos, de las 17 películas que se hacen en Colombia en la década de los años 20, más o menos la mitad están directamente relacionadas con María. Y también se conecta a esta hora con nosotros Dayana Molina. Ella es estudiante de historia, pasante en el Museo de la Cinematografía Caliwood. Entonces va a ser muy interesante también conversar con ella. ¿Cómo estás, Dayana? Hola, Víctor. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, Dayana. De verdad, muchas gracias por estar en este espacio. E inicio preguntándote lo mismo que le pregunté al profesor. ¿Cuál fue el verdadero impacto de la película María? Y te adiciono otra. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta película? Mejor dicho, ¿qué han encontrado ustedes de esto en el Museo Caliwood? Bueno, pues digamos que de pronto
dentro de lo que nosotros hemos encontrado es que hay una serie como de coincidencias y pues cabe resaltar que no fue en sí en Cali donde se filma la película, sino que es en Buga, en la hacienda pues la que ahora se conoce como El Paraíso, que eso también me parece muy importante, ¿no? Porque dentro de la sociedad en ese momento hay como una aversión frente a la actuación por parte de mujeres en ese tiempo, incluso por eso uno de los actores que es Ernesto Salcedo Espina, él también se disfraza de mujer y digamos en ese tiempo participa en obras de teatro en donde hace de mujer porque no era bien visto dentro de la sociedad que las mujeres participaran en películas. Entonces, precisamente por esto, digamos que María sí cambia como un poquito el chip, ya que al momento en que es un padre, que eso es otra cosa, el padre Antonio José Posada, el que empieza como con esta iniciativa a buscar personas que quieran participar en en la película y a recibir negativas por parte de las familias de Buga y no sé si de Cali, me imagino que también de Cali, el único que puede prestar a sus hijas y que desea hacerlo es alguien que es colombiano pero que viene del extranjero, que es Federico López Pomareda, y él presta a sus dos hijas, incluso a sus tres hijas mujeres, para que hagan los personajes principales y también un personaje secundario dentro de la película. Entonces es muy interesante porque a pesar de que eran, pues, entre comillas, colombianos, ellos acaban de llegar a Colombia porque él vivía en Jamaica, él era un cónsul colombiano, se había casado en Jamaica. Cuando se muere su esposa, él siente la necesidad de volver como aquí a Colombia porque pues tiene dos hijas pequeñas, tres hijas pequeñas y precisamente por esto es que terminan acá y él es socio de la compañía que se funda para filmar María y entonces el padre Antonio José Posada le dice a él que pues si él le puede prestar las hijas y pues él dice que sí. En una entrevista que da Estela López Pomareda describe la sociedad bugueña como una sociedad muy conservadora, una sociedad de la cual pues ella en ese momento se queja porque pues digamos que ella estaba acostumbrada a otro tipo de vida, a otro estilo de vida en Jamaica. Ellas llegan aquí sin saber hablar español, entonces un no inconveniente que tienen para poder grabar la película porque pues es muda, entonces no, nadie tiene que hablar, pero por ejemplo ellas ni siquiera podían hablar bien español, ellas no se pudieron asentar en Cali con su papá porque su papá le dijeron que por ejemplo que Cali era una ciudad muy libertina, que era mejor que estuvieran en Buga, entonces ahí es que ellas terminan en Buga y ella cuenta que era muy maluco y que fue un choque cultural muy grande para ellas como muchachas porque aquí no se podía salir solo. Siempre tenías que salir con una chaperona, si no te acompañaba un hombre entonces tampoco podías salir y pues ellas vienen de un contexto en donde por ejemplo puedes ir al cine con tus amigas sin necesidad de que nadie te cuide, entonces digamos que vemos una sociedad muy conservadora y hay también allí como algo muy interesante y es que a pesar de que el padre Antonio José pues pertenezca a la iglesia católica que también era muy conservadora, sea el que tome como la iniciativa para que sea posible esta película. Incluso él es una de las personas que administra el Teatro Bogotá, una de las personas que lo hace posible y también tuvo muchos problemas con la arquidiócesis, con los franciscanos de Bogotá, él tuvo muchos problemas porque le dijeron como que él se estaba preocupando más por el cine, por el teatro, que por la obra del Señor. Entonces a él incluso le dicen que él tiene que dejar el teatro y él se va para Roma un tiempo y cuando ya vuelve es que dice como no me voy a rendir, el cine es como mi pasión y ahí es cuando empieza todo este cuento de la película María. Entonces pienso que sí marca como varios hitos porque
las familias, digamos, de la élite en ese momento ni locas iban a prestar a sus hijas para que, por ejemplo, hicieran de actrices. Y aunque, por ejemplo, Estela y su hermana hacen de personajes principales y ya están grandes y se quedan acá en Colombia, ellas nunca más vuelven a actuar. Ellas son dirigidas bajo la dirección de, valga la redundancia, qué pena, de Alfredo del Diestro, y él les enseña qué es lo que tienen que hacer. Y eso lo dice Estela también en la entrevista. Él les explicaba cómo tenían que hacerlo y él dirigió a todas las personas que estaban allí, pero por ejemplo, ellas nunca volvieron a actuar. Incluso ella cuenta que ese era un tema con el que nunca ella pudo, o más bien nunca le interesó volver a tocar y que tampoco nunca volvió a hablar de eso con su esposo, por ejemplo, a él no le gustaba que ella hablara de eso. Entonces, pues también es como parte de lo que reflejaba la sociedad en ese tiempo y digamos como, no sé, hitos en el cine que ya abrieron puertas, incluso ella dice que su papá tenía una mente pues diferente, como un poco más liberal, a diferencia de pronto las otras familias que estaban acá porque él les permitió sin ningún problema aparecer en la película. Aquí quiero hacerle una pregunta al profesor Rodrigo. En esa época era muy mal visto las personas que actuaban en cine. El cine era visto como algo casi que pornográfico, ¿no? Algo que casi que, bueno, de muy mal gusto para esa sociedad conservadora. Y usted, profesor, que ha investigado tanto sobre todo en Garras de Oro, que tengo entendido también pasó lo mismo. Personas locales que no quisieron actuar allí, hubo un acercamiento más bien con actrices extranjeras. No sé de pronto por qué esa sensación de que el cine era algo tan indigno para esa sociedad, profe. No sé qué nos podrías decir sobre eso. Pues prejuicios que tenía la gente en esa época, ¿no? O sea, porque, digamos, Cali era una ciudad muy pueblerina, era una aldea en 1910 y fue capital del departamento del Valle del Cauca por cuestiones del destino, ¿no? La ciudad ideal hubiera sido Buga, la persona que hizo el andamiaje para crear el departamento era un bugueño, pero se dieron cuenta que si fundaban y Buga era la capital, los tulueños iban a protestar porque eran vecinos y habían escalado económicamente muy rápido, entonces eligieron a Cali. O sea que unos años atrás era un pueblito bastante perdido y que supo asumir su posición de capital, su liderazgo, pero pues la gente era muy cerrada y había un problema muy grande y era que estaban muy manejados, maniatados por la religión católica, que ha sido como hay una cosa que genera atraso mental y psicológico. Y entonces de ahí pues viene todo ese rechazo a que las mujeres, sobre todo eran las mujeres las que eran mal vistas y actuaban. Eso muy aquí, ¿no? O sea, en otros países y en otras partes no había ningún problema para que las mujeres actuaran, pero éramos pues de una mentalidad muy pequeñita en cuanto a eso. También, bueno, por ahí Dayana mencionaba al padre Posada, que fue muy importante. Tengo entendido que terminó siendo como casi el productor de esta película, la persona que consiguió el dinero y la persona que consiguió al camarógrafo o al fotógrafo, en este caso Máximo Sí, Calvo. yo creo que, Víctor, en esta celebración de los 100 años de María, vale la pena destacar la posición del padre Posada. Ha habido confusión con los nombres para algunas personas es el padre Francisco Posada, para otros es Antonio Posada. Pero bueno, lo importante es que el padre Posada, que fue un franciscano, fue, digamos, pues no el primero ni el único, pero fue de las personas que pensó en hacer la película, que tuvo contacto con algunos de los hijos de Jorge Sá y negoció los derechos para filmar la película. Cobraron muchísimo, por $40,000 de esa época, era mucha plata. Hizo los contactos para hacer la película, consiguió el billete y creó la sociedad, la Valle Films Company en Buga y luego posteriormente esa también se radicó en alguna notaría en Cali. Y se perdió en la historia de la película,
pero si no hubiera sido el padre, pues de pronto Alfredo el Diestro también fue otro de los que estuvo al inicio tratando de hacer la película. Negoció también con los Di Domenico si ellos estaban en capacidad de asumir el costo y todo el asunto técnico para sacar la película. Ellos dijeron que no. Eso es algo que siempre ha quedado allí como en suspenso, porque los Di Domenico, que tenían toda la infraestructura, la capacidad técnica, la capacidad de conocimiento pues sobre todo la distribución y exhibición, no se quisieron meter en la película. Entonces digamos que las dos personas que fueron pioneras, que fueron adelantadas para sacar la película adelante, quedan muy menospreciadas en la historia con la película, y todo el crédito al final lo tiene Máximo Calvo, que fue contratado, pues, se volvió accionista de la compañía, pero él bueno, parece que era un tipo muy terco y terminó adueñándose de la empresa, de la película y los dividendos que produjo María, y al final pues se quedó viviendo en Cali. Pero digamos, yo siempre me he preguntado por qué cuando hacen la Columbia Film Company a él no lo tuvieron en cuenta para nada, digamos como técnico, como nada, no participó ni lo tuvieron en cuenta de la Columbia Film Company ni de la Cali Films. Entonces, o fue muy malintencionado para adueñarse de María, que pues eso pasa y ha pasado en muchas producciones, no solamente en Colombia, sino en la historia del cine, que hay gente que se aprovecha del trabajo de los otros y se apodera de algo. Profesor, usted nos deja dos cosas interesantes para analizar, incluso como información, y es la primera. Al comienzo nos decía que al parecer Alfonso Martínez Velasco participó en María y que eso obviamente le daría mucho sentido a ese rompecabezas que tanto se ha intentado armar sobre Garras de Oro. Y lo segundo es que es una pregunta interesante que usted se hace, y es ¿por qué a Máximo Calvo, ya radicado en Cali, que tengo entendido tenía una mansión en el barrio Granada, por qué no lo tuvieron en cuenta en la formación luego de esta empresa, ¿no? Son una pregunta interesante que queda por allí. ¿Quién era exactamente Máximo Calvo? Porque, bueno, tiene mucha relevancia en la película, casi que se le dan todos los créditos por encima del padre Posada y de Alfredo del Diestro, pero ¿quién era exactamente? Porque tengo entendido que él trabajaba en Panamá, tenía contactos incluso con los Di Domenico allí, que, bueno, los Di Domenico tenían casi que, trabajaban en varios países, incluyendo Colombia y Panamá. Entonces tengo entendido que él venía de allí, pero ¿cuál era exactamente esa trayectoria que él tenía, incluido Alfredo del Diestro? Bueno, él en Panamá se desempeñó como fotógrafo y firma un pequeño documental sobre una guerra que hubo entre Panamá y Costa Rica. Algunas escenas fueron reales y otras fueron hechas, montajes que él realizó. Aprendió el oficio de parte de Vicenzo Di Domenico, que manejaba la empresa en Panamá. Y parece que había adquirido la distribución de las películas de la FOS. Por eso tenía el acercamiento con los Di Domenico. Y bueno, pues de todas maneras, el que se haya venido a Cali y se haya quedado viviendo en Cali es porque le fue muy bien económicamente, ¿no? Entonces, en la documental que les mencioné sobre el Valle del Cauca y su progreso, firman, sale como la casa de él, que es una de las primeras casas que se hacen en el barrio Granada, la muestran, ya está terminada en el año 26 cuando hacen el documental. O sea, los de la Columbia Film Company lo tenían en cuenta, sabían quién era exactamente, pero no sé, eso es falta de como investigar las relaciones, los inicios de Máximo Calvo en Cali. Pues Máximo Calvo es traído por el padre Antonio José Posada, aquí a Cali, cuando, digamos, Alfredo el Diestro y el padre Posada se encuentran y empiezan con, digamos, el proyecto de la película María. Alfredo el Diestro se queda en Colombia haciendo el guión de la película, escribiendo el guión, y el padre Posada se va con Federico López Pomareda para Panamá a buscar camarógrafo. A ellos les dijeron sobre Máximo Calvo. Efectivamente, él había tenido relaciones con los Di Doménicos e incluso la primera
la filmadora que tenía Máximo Calvo fue vendida por los Didoménicos, o sea, se la vendieron los Didoménicos. Máximo Calvo viene aquí, pues precisamente para poder filmar la película. Es una persona que se formó de forma empírica, no tuvo, digamos, como una academia, sino que en el ejercicio de la fotografía y practicando con los didoménicos es que él aprende el arte pues de la filmación. Cuando lo traen para acá, pues que él acepta, como dijo ahorita don Rodrigo, él tiene un muy buen resultado económico a raíz de la película. Se cree que pues hizo una fortuna muy grande. Incluso nosotros también encontramos documentos históricos como periódicos y una entrevista en el Correo del Cauca donde él más o menos hace referencia como a sus acciones y a lo que se ganó con la compañía, con la Valenfil, y incluso se cree, porque pues eso era lo que hemos estado mirando con Hugo, que incluso él hizo más de una casa en el barrio Granada, que tenía alrededor de unas 8 casas en Granada. Entonces, pues él es alguien que, digamos, surge aquí en Colombia a través de María y también se casa con alguien de aquí de Cali. En ese momento no recuerdo quién fue, pero él se casa aquí y se queda aquí. Y pues ya sigue, digamos, haciendo películas también en Panamá, o sea, sigue viajando y él filma alrededor de unas 19 películas a lo largo de su trayectoria. Entonces, pues sí, fue muy importante porque Máximo Calvo fue la única persona como con las habilidades necesarias para poder filmar una película, digamos, de esa envergadura en ese tiempo. Aquí en Colombia no había nadie que tuviera como la formación para poderlo hacer. 8 casas en el barrio Granada, pero entonces tenía mucha plata, ¿no? Porque no cualquiera tenía 8 casas en el barrio Granada y creo que era un magnate de la construcción entonces y seguramente fue gracias a María, ¿no? Es que incluso él digamos, por medio de las acciones que nosotros encontramos de la compañía y digamos haciendo como el conteo, él se ganó aproximadamente en ese tiempo unos $40,000, que pues en ese tiempo era demasiado dinero. Ok, está ahí súper interesante esa información. No sé si de pronto puedes repetir la información que pusiste en el chat. Creo que pusiste algo que pues vale la pena también tener en cuenta. Sí, pues en la investigación también se encontró en una notaría de Bogotá que lo que se había pactado con la familia de Jorge Isaacs por derechos de autor en diciembre de 1923 fueron 15,000 pesos que se pagaron de la siguiente manera. Mediante transacción efectuada, se pagaron 10,000 pesos en acciones de la compañía Valley Film Company y 2 cuotas de 2,500 pesos con 2 letras de cambio del Banco Hipotecario del Pacífico. Eso fue lo que le pagaron a la familia de Jorge Isaacs cuando se pactó lo de los derechos de autor. Con base en toda la información que ha dado Dayana, me hago la pregunta si la película María fue tan exitosa como nos cuentan los libros, porque el autor Concha, que usted ha citado anteriormente, profe, él en el libro menciona que la película fue muy vista en Tuluá, en Buga, en Cali, que muchos días después llegó, casi que al año, llegó a Bogotá o luego a Barranquilla. En esa época se demoraba mucho en llegar una película de una ciudad a otra. Entonces, la película sí fue de verdad un éxito. No sé qué datos tienen ustedes, tanto Dayana como el profesor Rodrigo, sobre el éxito de la película, porque tengo entendido que si bien fue un éxito en taquilla en Colombia, a nivel internacional no le fue tan bien y fue casi que vapuleada por los críticos. Sí, no, en Colombia le fue bien. Ahora, el problema de la distribución en esa época era que, digamos, sobre todo una película que no tenía un respaldo de una compañía de producción de películas, era que alguien viajaba con la película a mostrarla. Entonces, eso lo hacía muy lento, demasiado lento.
En un comienzo, las copias que hubo de María, que las hizo Máximo Calvo en Giselle, en la Hacienda del Paraíso, y ahí revelado y todo. Creo que fueron 5 copias y luego posteriormente llegaron 7 que se procesaron en los laboratorios de la CODA en Estados Unidos. Por eso se demoraron un tiempo en estrenarse nacionalmente. Eh, y además, pues que el material se iba dañando bastante, ¿no? Porque no era como el material que hubo en los últimos años del cine análogo, que era muy resistente. Ese era unas películas volátiles y se rayaban muy fácilmente. Entonces, todo ese proceso de destrucción de la película era lento, demasiado lento, y se hacía era con alguien que viajaba. Eso pasó luego, un poco que se ha investigado sobre cuando se estrena Garras de Oro, que también era una persona, y los de Garra de Oro pues tuvieron de malas que los fueron desapareciendo. En el caso de María, pues hicieron su trabajo, presentaron, trajeron los dividendos, también toda esa vaina del manejo de la plata pues era diferente a las facilidades de hacer giros que hoy en día. Entonces, la película sí se vio en Colombia durante unos 5 años, fue como la trayectoria de la exhibición, y pues claro, en Colombia era porque pues el libro era un libro hecho por un colombiano que había tenido mucho éxito en el país, pero pues en el exterior no, parece que fue bastante mal vista la película. Bueno, pues a nivel nacional la película sí fue muy exitosa, empezando pues porque era un drama romántico y pues recordemos que la novela María no solamente fue exitosa a nivel nacional, sino a nivel casi que mundial. Es una obra que tuvo como un momento muy importante, o bueno, fue hecha bajo el romanticismo de ese tiempo, bajo ese énfasis literario. También marcó como un hito en la literatura colombiana, pues porque no solamente se leyó aquí, pero ya en la parte fílmica, María, digamos, aunque tuvo mucho éxito y aunque tuvo también muy buenos comentarios a nivel nacional, hemos encontrado en los periódicos y digamos críticas de los mismos actores que también la vilipendian, pues, o sea, es como si este mismo tipo de drama del siglo XIX, en donde, digamos, se muere de amor, o sea, no se puede ni respirar por amor, como que ya no nos identificamos por eso. Incluso en esa entrevista que comentaba de Estela López Pomarea, dice que pues realmente no, la película no le mueve como quien dice las fibras, sino que pues le parecía como, no sé, o sea, como que ya tan, como un amor no, demasiado casto. Eso era una palabra más o menos allí es que ella utiliza. Y pues encontramos también notas de los periódicos en donde hay reporteros que también le hacen algunas críticas a la película, pero yo creo que también es porque de pronto en ese momento ya hay un despertar como un poco más liberal hacia la parte romántica. Tuvimos una conferencia en el Banco de la República donde estuvo uno de los nietos de Eduardo Salcedo Espina y él lee algo que él escribe sobre la película y incluso él lee una crítica que él hace sobre Buga, diciendo que la gente era como, lo voy a decir en mis palabras, pero obviamente lo dijo de una forma muy poética y muy satírica, como muy morronga, ¿sí me entiendes? Como muy sufrida, como que las mujeres no, no podían demostrar absolutamente sus sentimientos y entonces los hombres tenían también que entender esos códigos como sí, como de castidad o como de extrema inocencia, pues que como quien dice no era tan necesaria. Pero digamos, hay mucha gente que sí le marcó la vida, la película María,
precisamente por lo que era un drama romántico. Digamos que en el momento en el que sale María, lo que tú encuentras en los periódicos es como fabuloso, las actrices fabulosas, qué buena interpretación, qué buen drama, pero detrás de todo eso, cuando ya después pasan los años y les entrevistan a ellos, es como que pues no era para tanto. Y otra cosa es que en la primera escritura que está en la notaría primera de Buga, donde se funda por primera vez la compañía, encontramos un dato muy interesante y es que se pacta que apenas la película deje de ser vista, o sea, como deje de ser proyectada, inmediatamente iba a ser destruida. Ellos pactan eso bajo notaría, de que apenas la película, digamos, ya perdiera como su primer impulso, ya y debía ser destruida las copias, o sea que ellos no la iban a conservar. Y porque pues obviamente uno sí se pregunta por qué no quedan absolutamente nada. Y pues digamos que eso sí también lo lleva uno a entender pues tal vez por qué, ¿no? Porque ellos mismos dijeron, cuando ya se acaba el éxito como mediático, la película ya la destruimos y listo. Me imagino que precisamente para que no hubieran inconvenientes del tipo jurídico, como de que los descendientes se siguieran peleando como por derechos de autor o otras personas fueran a tener ganancias por algo que ellos mismos habían hecho. Entonces, pues allí también sería una razón de por qué, digamos, la película no fue más allá. O sea, a pesar de que haya tenido esas copias, cuando ya pasa su furor, simplemente ya es rezagado, o sea, le dejan a un lado. Creo que Dayana responde la próxima pregunta que iba a hacer y es ¿por qué la película se perdió casi que para siempre y por qué se perdieron todas las copias? Y si es posible que podamos encontrar en un futuro alguna copia de esta película en algún lugar del mundo. Bueno, aquí según la información de Dayana, que me imagino es la misma información que tiene de pronto Hugo en Caliwood, es que pues muchas de esas copias eran destruidas después de que se proyectaba la película. No sé si el profesor Rodrigo tiene esa misma información y si cree que es posible encontrar esta película en el futuro. Bueno, pues yo creo que es mejor que no la encontremos y vivir más de la leyenda. Tiene mejor connotaciones la leyenda que si encontramos la película y nos damos cuenta que era terriblemente mala. Bueno, una de las, digamos que los socios dijeron que vemos las películas una vez que pasa todo el furor del estreno. También es que, digamos, cuando se firma María en el año 22, el cine era mudo, pero siempre se hablaba de que ya iba a llegar el cine sonoro, o sea, desde los mismos orígenes del cine se hablaba del cine sonoro y se hicieron experimentos, pero pues la primera película sonora es del 27 y pues ya digamos que el cine fuera sonoro en toda parte es como más o menos en 1932. Sabían que la película iba a perder mucho valor y digamos en este momento, digamos, quitando la vena que pues sí, que la película era muy mala, pues sería muy interesante poderla ver porque de todas maneras en una película se ven cosas que en los libros no es difícil imaginar, ¿no? Entonces, costumbres, las modas, tantas cosas que se pueden ver de una película, ya como un contexto muy cinematográfico, por eso digo que es mejor vivir de la leyenda de la película, porque pues digamos que si le hacemos caso a la mitad de las críticas que fueron bastante negativas, pues no es tan valioso que la veamos. Yo no creo que vaya a aparecer en ninguna parte, pues fuera de que de los pues que estuvo en la escritura que nos acaban de informar sobre que los mismos socios de la compañía dijeron que la destruyeran. De todas maneras, digamos, la pelea con los herederos antes de llegar a un acuerdo económico es que pues todo ese proceso jurídico era lento y digamos, cada juez en cada ciudad no tenía tanta presión nacional porque las comunicaciones eran demasiado lentas, pero todo ese proceso jurídico lo iban resolviendo en la medida que se iba dando la película y luego retiraban las demandas y pagaban algo
Y por el proceso jurídico no se perdieron las copias, porque algunos juzgados las secuestraron las copias, pero volvían y las entregaban. Pues realmente, pues eso de la escritura, donde está ese punto de que una vez pasara el estreno se quemara la película, es algo que nos contó Hugo en esa reunión en el Banco de la República hace más o menos un mes, y fue algo nuevo que no se tenía conocimiento. Y también está esa escena de terror donde en esa documental En busca de María de Luis Ospina, el yerno de Máximo Calvo narra cómo quemó las últimas copias que había de Máximo Calvo, que estaban casi que debajo de la cama, y él simplemente porque de pronto le estorbaba o lo veía como algo viejo o anticuado, pues le O prendió se dio fuego. cuenta que no era tan buen director, ¿no? También puede pasar eso. Porque, digamos, en esa orgía de quemar el archivo de Máximo Calvo, él participó. Dicen que eso lo quemaron en el año 62. Máximo Calvo en ese momento pues no era tan anciano, ¿no? Él Ah, o muere sea, él como... ya estaba vivo cuando eso, seguramente lo aprobó, dice el profesor. Sí, él estaba vivo, porque digamos que, bueno, haciendo un paréntesis, este viernes 18 en la plazoleta de la Merced, pues conmemorando con la vena del Día del Patrimonio Audiovisual, con la Secretaría de Cultura, vamos a proyectar El Castigo del Fanfarrón, que es una película de Máximo Calvo que no quiso él estrenar nunca. Nunca se estrenó la película. Y no la estrenó fue porque cuando después, digamos, Máximo Calvo, de todas maneras, tiene uno, lo ataca, pero también tiene otras cosas importantísimas, porque pues, preservaba en lo que él quería hacer y se metía, de pronto no le salía tan bien. La primera película sonora la hace él en el año 42, que es Flores del Valle. La estrenamos en el segundo encuentro de archivos fílmicos aquí en Cali, en la sala de Palmetto, en el año 2005, 2004, no estoy seguro. Y yo creo que ese reestreno, muchos años después, fue tan impactante o más impactante que cuando se estrenó en el año 42 o 43, que se haya presentado en Cali. Porque viene toda la vaina de ver algo muy antiguo, cómo era la ciudad. Tuvo mucho éxito esa proyección. Pero luego, bueno, ya si uno desde el punto de vista muy cinematográfico, pues esa película es terriblemente pésima, mal hecha, mal actuada. No tiene, digamos, algo así importante. Tiene un discurso feminista que depende del sonido, y el sonido le quedó horrible. Uno no entiende lo que dice la protagonista. Las dos actrices fueron muy regularcitas, no muy malas. Pero pues un papa siempre se va a enamorar de las actuaciones de sus hijas, y él no vio que eran tan malas actrices. Pues no sabían actuar. Pero pues de todas maneras, Flores del Valle, para hacer estudios, todo tipo de estudios del Cali, del Valle de los años 40, es importante. Un estudiante de música, unos investigadores sobre la música en el Valle del Cauca, es un documento de primera mano, Flores del Valle, porque hay creo que 7 o 9 grupos musicales importantes que trabajaron y compusieron para la película. Bueno, de todas maneras, él muy orgulloso se va con la copia a mostrarla a los distribuidores en Bogotá para que la muestren, la distribuyan en el país. Y en una entrevista que él le concede en el año 62 a Hernando Salcedo Silva, habla de que le tiraban la puerta encima los distribuidores, cuando decía, yo soy Máximo Calvo, y, ¡tum! Y nadie lo quiso atender. Y entonces, de pronto, por la desilusión de ese maltrato, no estrenó nunca El Castigo del Fanfarrón, que creo que la hizo casi que inmediatamente que, que hizo Flores del Valle. Y es una película mucho mejor, mucho más lograda que Flores del Valle, mucho mejor actuada. No es la gran película, pero comparándola con Flores del Valle está muy por encima de esta película sonora, y nunca la quiso estrenar. Eh, Tanto la copia de Flores del Valle como El Castigo del Fanfarrón se conservaron porque pues, Esperanza Calvo, la hija de Máximo Calvo, que fue la protagonista en ambas películas, ella tenía su propia copia y las conservó y se las entregó a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y por eso se han podido conservar y restaurar.
Entonces, pero él mismo cerró, digamos, las puertas, porque digamos que luego cuando nace la televisión en Colombia, él firma un contrato con la televisora nacional y él se hace responsable, se hace corresponsal de la televisión en el Valle del Cauca. De todas maneras, que todo ese archivo de Máximo Calvo, ese material, pues no lo quemaron como representante de la televisión, porque los que firmaban para televisión firmaban en una película positiva y entonces no tenían copia y eso se lo mandaban a Bogotá, pues a la televisión. Y a mí se me olvidó preguntar, digamos, a la gente que maneja el archivo de lo que era en revisión, si hay material de Máximo Calvo. Es algo que hay que, en esto ya le pregunto a Jorge Mario, qué hay de Máximo Calvo en ese archivo, si se ha conservado. Porque volviendo, digamos, al padre Posada, que después decide abandonar la producción, él está durante un tiempo en la filmación de la película, y cuando Alfredo del Yeso se va, él también se va, y vuelve a ser fraile y los franciscanos lo reciben. Filma en el año 48, firma 2 rollos en 16 milímetros del Congreso Eucarístico que hubo en Cali en esa época, que fue un evento muy importante para la ciudad. Fue como la entrada en las ligas internacionales, vino mucha gente, la ciudad recibió una gran transformación a nivel urbanístico, y el padre filma, o sea que no se le había olvidado su amor por el cine, había adquirido una cámara, no sé si para esa filmación o qué, y hace esa filmación más o menos, logra filmar unos 25 minutos. Desafortunadamente ese material se lo comió el tiempo, no existe. Yo ahora quisiera preguntar a Dayana de todo lo que había filmado Máximo Calvo en Panamá. Hay como una relación de qué filmó él en Panamá. Dayana. Sí, hay como un testimonio, incluso el artículo que saca Hugo, él nombra algunas de las 19 películas que él hizo en Panamá. En este momento no tengo presentes los nombres, pues porque nosotros no nos enfocamos o no nos especializamos, digamos, para la exposición como en datos que estuvieran externos a María. Sí las tenemos, pero voy a buscarlos para poder decirle de pronto el nombre de las películas. Está muy chévere esta conversación, sobre todo porque yo, que soy un apasionado de la historia de Colombia y en particular en la historia del cine colombiano, me he enterado aquí pues de cosas que no sabía. Entonces ha estado bastante interesante esta conversación. Ya rematándola un poco, también le quiero preguntar a Dayana más información sobre la exposición de Caliwood para invitarlos a que asistan a este museo que reabre sus puertas este 18, que coincide además con la fecha de estreno de la película María. Se cumplen 100 años este 18 de noviembre del estreno de esta película, la primera, hasta donde se tiene registro, la primera película de ficción de la historia de este país. Entonces, bueno, gracias Dayana Molina por habernos acompañado y invita a la gente para que asista al museo este 18. Muchas gracias, Víctor. María cumple su aniversario el 17, pero Caliwood abre las puertas al público en general el 18 de noviembre. A partir de las 8:30 de la mañana vamos a estar manejando un horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. De lunes a domingo vamos a estar con la exposición un mes y dependiendo pues de la acogida que la exposición tenga nos podríamos extender un poco más. Caliwood está haciendo un homenaje no solamente a la trayectoria de Jorge Isaacs, sino también a los precursores, digamos, de esta película, pues que como digamos se ha tocado aquí, ha sido tan importante para el desarrollo del cine colombiano, y van a poder encontrar
la colección que tiene el museo de las fotografías que quedan de la película. El Museo de la Cinematografía tiene la colección más grande en Colombia. Contamos aproximadamente con unas 89 fotos, 89 fotografías de la película de 1922, y también vamos a estar exponiendo las fotografías que el museo posee de la película de 1972 que fue con Tony Powers. Y también pues la idea es que la gente pueda conocer un poco más acerca de María, acerca de sus productores, acerca de su reparto, y que puedan vivir una experiencia de qué fue lo que sucedió en 1922 con María. Entonces están invitados y los esperamos. La entrada tiene un costo de 20,000 pesos, que es una donación para que el museo pueda seguir funcionando, y pues la invitación está abierta para todos. Gracias, Dayana Molina, por acompañarnos. Ella, historiadora o aspirante a historiadora, que trabaja o está vinculada en estos momentos al Museo Caliwood. Yo particularmente iré al Museo Caliwood esta semana a esa exposición, me interesa muchísimo, y además para justamente hacerle una donación a este museo que creo le aporta muchísimo en la ciudad, sobre todo en la memoria del cine caleño. Gracias, profesor Rodrigo, por acompañarnos. También lo quiero despedir con algo parecido, y es, usted mencionó ahorita que van a proyectar una película de Máximo Calvo. Me gustaría que nos dijera cuándo, para también estar atentos a esa proyección. Bueno, coincide con la apertura del museo del 18, es el viernes 18 a las 6:30 en la plazoleta La Merced. Es un evento de la Secretaría de Cultura de Cali, y vamos a pasar El Castigo del Fanfarrón. Profe, también de pronto redes sociales o algún vínculo para entrar a su cineclub, que me dice lo tiene de forma virtual. Sí, el cineclub funciona todos los días, de martes a viernes a las 6 de la tarde, y sábados y domingos a las 4 a través de Zoom. El ID es, bueno, no, pues, o me llaman o me escriben, se lo doy porque de todas maneras, bueno, el ID es 84 392 95 65 90, es gratis, y todos los días hay una película. Y el lunes a las 7 de la noche funciona el Cineclub Alemán, es decir, también por Zoom, y es otro link diferente. Bueno, gracias al profesor Rodrigo, a Dayana. Esto fue todo por hoy en Oiga Vea Podcast, hablando sobre historia del cine colombiano, más exactamente sobre los 100 años de la película María de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro. Así que nos escuchamos pronto. Esto es Oiga Vea Podcast. Oiga Vea Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León, y aquí entre amigos, compañeros y colegas tertuliamos y debatimos sobre lo mejor del séptimo arte. Un podcast de Jambrina Cultural en alianza con Acracia Cortometraje.